Hoy, nos sumergimos en una figura clave, aunque quizá un poco densa a veces, de la filosofía de Estados Unidos, Charles Sanders Peirce. Sí, Peirce, fundador del pragmatismo nada menos, y considerado el padre de la semiótica moderna. Un tipo brillante. Sí, las fuentes lo pintan como, súper innovador, profundo, pero también como alguien con muy mala suerte en su tiempo, ¿no? Casi un genio errante. Totalmente. Una vida complicada. Tenemos aquí varios textos que le dan vueltas a su vida, a sus conceptos clave: pragmatismo, semiótica, lógica, sus famosas categorías y, sobre todo, ¿por qué sigue siendo tan relevante? Y lo es, sorprendentemente. Pues esa es la idea, ¿no? Intentar, pillar las claves de este pensador tan polifacético, ver qué nos dejó de importante y por qué sus ideas, que son del siglo XIX, nos ayudan hoy a pensar en, desde la inteligencia artificial hasta qué es la verdad. Así que, ¡vamos al lío! Vamos allá. Empecemos por el principio. Charles Sanders Peirce nace en 1839, en Cambridge, Massachusetts. Vamos, en el cogollo intelectual. Sí. Su padre, Benjamin Peirce, era un matemático muy importante en Harvard, una figura. Claro, así que imagino una educación, de primera, aunque dicen que un poco a su bola, poco convencional. Efectivamente. Cuentan que con 12 años ya estaba, flipando con la lógica, leyendo a Whately. ¿Con 12 años? Sí. Luego estudió química en Harvard. Esa base científica es crucial para entenderlo, No era un filósofo de sillón. Ya. Pero entonces viene lo raro, ¿no? Porque con ese origen, su carrera profesional. Un auténtico caos, sí. Su trabajo principal durante 30 años fue para el gobierno, para el US Coast and Geodetics Survey. ¿Y qué hacía ahí? Porque suena... Pues de todo un poco, pero cosas muy prácticas. Astronomía, geodesia, medir la Tierra, metrología, mediciones súper precisas con péndulos. O sea, ciencia aplicada, pura y dura. Exacto. Y esto es fundamental, creo yo. Esa experiencia metido en el fango, en la práctica científica, de medir, de observar, de equivocarse, eso es lo que ancla toda su filosofía en lo real, en lo observable, en el trabajo en equipo de los científicos. Entiendo, no era solo teoría abstracta. Para nada. Pero claro, la vida personal se le complicó mucho. Tenía un carácter difícil. Algunas fuentes hablan de posible bipolaridad. Ni luego el escándalo de su divorcio y segundo matrimonio en esa época. Eso le cerró muchas puertas académicas. Imagino. Estuvo un tiempo en la Johns Hopkins, una universidad nueva y muy buena, pero a tiempo parcial, y acabó mal, sin puesto fijo. Nunca consiguió esa estabilidad académica que quizá buscaba o merecía. ¿Qué historia? Sí, acabó retirado en Milford, Pensilvania, con su segunda esposa, Juliette, y vivieron con bastantes dificultades económicas. Murió de cáncer en 1914. Y dejó una montaña de papeles sin publicar, ¿no? Una barbaridad. Más de 80.000 páginas manuscritas. Un tesoro que se ha ido publicando poco a poco. Y como curiosidad, al final se añadió Santiago a su nombre. Charles Santiago Sanders Peirce. Curioso. Y hay que pensar también en su contexto intelectual. Estuvo en aquel club metafísico en Cambridge, ¿verdad? En los años 70 del 19. Sí, ahí con gente como William James, Oliver Wendell Holmes Jr., ahí se empezó a cocinar el pragmatismo. Claro. Y se nota que bebió de muchas fuentes. Kant, Duns Scoto, un filósofo medieval, fíjate, la lógica de Boole, de De Morgan... Sí, pero a la vez, esa marginación que sufrió le dio una independencia tremenda. Pensaba por libre, sin seguir las modas académicas. Bueno, pues entremos ya en harina. Su primera gran idea, el pragmatismo. Él es el fundador, ¿no? Él es el padre de la criatura, sí. La clave es su famosa máxima pragmática. La formuló en un ensayo de 1878. Cómo hacer claras nuestras ideas. ¿Y qué dice esa máxima, en plan sencillo? Pues a ver, viene a decir algo así como: considera qué efectos que puedas imaginar que tengan consecuencias prácticas crees que tiene el objeto de tu concepto. Entonces, tu concepto de esos efectos es todo tu concepto del objeto. O sea, a ver si lo pillo. Que si una idea, por muy abstracta que parezca, no implica ninguna diferencia en lo que esperaríamos que pasara o en cómo actuaríamos, es que no significa nada en realidad. Un filtro anticháchara filosófica. Exacto, es eso. Es un método lógico para clarificar conceptos, para quitarles la paja mental. No se trata de si algo es útil en el sentido de conveniente o ventajoso para mí, que es como a veces se entiende mal. Vale. No es el pragmatismo vulgar de si me sirve,
es verdad. No, para Peirce no. El significado está en las consecuencias observables, en los efectos prácticos concebibles por cualquiera. Por ejemplo, ¿qué significa que este diamante es duro? Pues que raya el cristal, que no se rompe fácil si le das un golpe. Justo. Significa esa lista de efectos comprobables, de si haces X, pasará Y. El significado es esa colección de condicionales prácticos. Y esto lo conecta con su idea de verdad. ¿Cómo? Para él, la verdad no es una cosa subjetiva, es objetiva. Es la opinión final, el consenso al que llegaría inevitablemente una comunidad de investigadores si aplicaran el método científico sin parar, a la larga. Entiendo. Una verdad como horizonte, digamos, no como algo que poseemos ahora. Eso es. No es lo que a mí me viene bien creer ahora, que era más la idea de William James. Y por eso Peirce se enfadó un poco y le cambió el nombre a su filosofía, ¿no? Sí, la llamó pragmaticismo, añadiendo ese cismo. Sonaba un poco feo, él mismo lo admitía, pero quería dejar clarísimo que su método era lógico, riguroso, enfocado en efectos verificables y en el consenso de la comunidad, no en la utilidad individual. Vale, pragmaticismo entendido. Rigor científico ante todo. Pero Peirce es también gigante en otro campo, la semiótica. La semiótica. Sí, se le considera el padre junto a Saussure, el lingüista suizo, pero sus enfoques son muy distintos. Saussure era más de pares, ¿no? Significante y significado. Dos caras. Exacto, diádico. Peirce, en cambio, dice, no, esto funciona con 3 elementos, es una tríada. Y vamos allá, para él, todo pensamiento, absolutamente todo, ocurre mediante signos. No podemos pensar sin signos. O sea que nuestra mente es como una máquina de interpretar signos constantemente. Algo así. La estructura básica de cualquier signo, de cualquier proceso de significación, que él llama semiasis, tiene siempre 3 patas. Primero, el signo, o representamen. Es algo que está ahí representando a otra cosa. Vale. ¿Como la palabra gato? Podría ser, sí. Segundo, el objeto. Es aquella cosa a la que el signo se refiere. En tu ejemplo, pues el animal, el gato real o la idea general de gato. Entendido. Y tercero, y esto es crucial en Peirce, el interpretante. Es el efecto que el signo produce en la mente del que lo interpreta. Puede ser otra idea, una imagen mental, un sentimiento, una acción. O sea, no es solo entender, es el efecto que causa. Exacto. Y lo más potente es que ese interpretante es a su vez otro signo, que a su vez tendrá su propio objeto y generará otro interpretante, que será otro signo. ¡Ostras! Es como una cadena. Una cadena potencialmente infinita. Es lo que llama la semiosis ilimitada. Como cuando navegas por Internet. Un enlace te lleva a otro, y a otro. El significado nunca se agota. Siempre está en proceso, siempre puede crecer o cambiar. ¡Qué idea más vertiginosa! Nunca llegamos al significado final. Según Peirce parece que no. Siempre hay un interpretante más posible. Cada comprensión abre la puerta a una nueva interpretación. Fascinante. Y dentro de esta tríada clasificó los signos, ¿verdad? Sí, hizo una clasificación famosísima basada en cómo se relaciona el signo con su objeto. Sigue siendo súper útil hoy en día. 3 tipos básicos: iconos, índices y símbolos. A ver, iconos son los que se parecen. Eso es. Hay una relación de semejanza. Un retrato se parece a la persona, un mapa a un territorio, el icono de una carpeta en el ordenador se parece a una carpeta física. Vale, fácil. ¿Índices? Los índices tienen una conexión real, física o causal con su objeto. Los señalan, por así decirlo. El humo es índice de fuego porque está causado por él. Una huella en la arena es índice de que alguien pisó ahí. Ajá, como una flecha, señalando. O una veleta que indica la dirección del viento. O incluso, fíjate, los pronombres demostrativos como esto, aquí, ahora, funcionan como índices, señalan algo en el contexto. Anda, es verdad. Vale, iconos por parecido, índices por conexión real. ¿Y símbolos? Los símbolos conectan con su objeto por pura convención, por una ley, una regla o un hábito aprendido. No hay parecido ni conexión física necesaria. La mayoría de las palabras, entonces. La inmensa mayoría. La palabra perro no se parece a un perro ni está causada por un perro. Simplemente hemos aprendido que esa secuencia de sonidos o letras representa a ese animal. Las señales de tráfico son símbolos, las notas musicales, las fórmulas matemáticas. Entendido. O sea que usamos distintos tipos de pegamento para unir los signos a las cosas, parecido, conexión física o pura costumbre. Exactamente. Y este marco triádico,
signo, objeto, interpretante. Y esta clasificación, icono, índice, símbolo, han sido increíblemente fértiles. Se usan en lingüística, comunicación, publicidad, inteligencia artificial, para analizar cómo creamos y entendemos el significado. Desde luego da para mucho. Pero Peirce también era un lógico de primera, ¿no? Un lógico brutal. Hizo contribuciones muy técnicas a la lógica formal. Pero quizá lo más interesante para nosotros es su análisis de la lógica de la investigación científica. Cómo llegamos a saber cosas nuevas. Distinguió 3 tipos fundamentales de inferencia, de razonamiento: la deducción, la inducción y la abducción. Vale, deducción e inducción me suenan más. La deducción es la lógica de siempre. Sí, es sacar conclusiones necesarias de premisas dadas. El silogismo clásico. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. No añade información nueva sobre el mundo, solo organiza la que ya tenemos. Vale. ¿Y la inducción? La inducción es generalizar a partir de observaciones particulares. Ves muchos cuervos y todos son negros y concluyes, de forma provisional, claro, que todos los cuervos son negros. Es el método para contrastar hipótesis con la experiencia, para confirmarlas o refutarlas. En lógica, su contribución más original. A veces la llamó inferencia hipotética. Es el tipo de razonamiento que nos permite generar hipótesis nuevas, explicaciones para hechos que nos sorprenden. Es, digamos, el motor de la creatividad y el descubrimiento científico. ¿Y cómo funciona? Es como tener una corazonada. Bueno, tiene algo de salto creativo, pero no es una simple adivinanza. Funciona más o menos así. Observo un hecho sorprendente, C. Pero anda, si la hipótesis A fuera verdadera, C sería algo totalmente normal, esperable. Por lo tanto, hay una buena razón para sospechar que A podría ser verdadera. Pero eso suena un poco a justificar una idea a posteriori. ¿Dónde está el rigor? ¿No te puedes inventar cualquier hipótesis A? Buena pregunta. Es que la clave no está solo en que A explique C. Tiene que ser la mejor explicación disponible en ese momento. Y sobre todo, la abducción no demuestra que A sea verdadera. Solo dice, oye, esta hipótesis A tiene buena pinta, vale la pena investigarla. Ah, vale. O sea, no es la conclusión final, es el punto de partida. Exacto. La abducción es la única de las 3 inferencias que realmente introduce ideas nuevas en nuestro conocimiento. Te da una hipótesis candidata. Luego tendrás que usar la deducción y la inducción para ver si esa hipótesis se sostiene. Ahora sí lo veo, el ciclo completo. La abducción te da una idea loca pero prometedora para explicar algo raro. La deducción te dice, vale, si esta idea es cierta, entonces debería pasar esto y esto otro. Y la inducción va al laboratorio o al campo y mira si esas predicciones se cumplen o no. Profundidad a todo esto, Peirce desarrolló otra parte fascinante de su sistema, su teoría de las categorías, que él llamó faneroscopía. ¿Fanero qué? Faneroscopía. Viene de faneron, que en griego es lo que aparece. Es como una fenomenología, un estudio de los elementos básicos de cualquier experiencia posible, tal como se nos presentan a la conciencia, sin analizarlos ni interpretarlos demasiado. Vale, ¿y qué elementos encontró? Pues encontró que en toda experiencia, sea la que sea, ver un color, sentir una emoción, pensar una idea, chocar con algo, siempre hay 3 elementos fundamentales, irreducibles el uno al otro. 3 categorías universales. Las llamó primeridad, segundidad y terceridad. Otra vez el 3. ¿Este hombre era fan del 3? Totalmente. El 3 está en el corazón de su sistema. A ver, la primeridad, firstness, es la categoría de la cualidad pura, de la posibilidad, del sentimiento inmediato tal como es en sí mismo, sin relación con nada más. Por ejemplo, piensa en la cualidad vívida del color rojo. Solo la sensación de rojo antes de que pienses, esto es una señal de stop. O una punzada de alegría o de tristeza, la pura cualidad sentida. Es el modo de ser de la posibilidad cualitativa, de lo que podría ser. Vale, como la sensación cruda, la posibilidad flotando. Justo. Luego viene la segundidad, secondness. Esta es la categoría de la existencia fáctica, del hecho bruto, de la reacción, de la resistencia, del esfuerzo. Es el aquí y ahora de la experiencia de encontrar algo real que se opone a nosotros o que actúa sobre nosotros. ¿Cómo? ¿Chocar contra una pared? Perfecto ejemplo. O empujar una puerta que no cede. Oír un ruido fuerte que te sobresalta. Sentir el peso de algo que levantas. Es la experiencia de 2 cosas interactuando, chocando. Es el modo de ser de la existencia efectiva, de la fuerza bruta, del esto es así y punto. El mundo real diciendo, estoy aquí. Vale.
¿Y la terceridad? La terceridad, thirdness, es la categoría de la mediación, de la ley, de la regla, del hábito, de la generalidad, de la representación, del signo. Es lo que conecta un primero, una cualidad, con un segundo, un hecho, a través de una norma, una ley o un significado. A ver, ¿un ejemplo? Una ley científica, como la ley de la gravedad, que conecta la masa de un objeto, cualidad, posibilidad, con su caída, hecho, mediante una regla general. O el significado de una palabra, como mesa, que conecta el sonido o las letras, hecho, con la idea general de mesa y con las mesas concretas, ley, hábito, convención. Una norma social, como dar la mano al saludar, que conecta un gesto, hecho, con una intención, cualidad, mediante una regla social, ley, hábito. Es el modo de ser de la ley, de la mediación, de lo que tiende a ocurrir o lo que significa. Ah, y aquí se conecta todo. La terceridad es el terreno de la semiótica, ¿no? El mundo de los signos, las leyes, las reglas, el pensamiento. Exactamente. Lo has pillado. La terceridad es la categoría que hace posible la inteligencia, la comunicación, el significado. Es lo que pone orden y conexión entre las cualidades puras de la primeridad y los hechos brutos de la segundidad. Sin terceridad, la experiencia sería un puro caos de sensaciones y golpes sin sentido alguno. Increíble cómo encaja. Entonces, las categorías son como la estructura básica de la realidad y la experiencia, y la semiótica es la manifestación de la terceridad. Así es. Y alrededor de estas grandes ideas orbitan otros conceptos importantes en Peirce. Por ejemplo, el falibilismo. Falibilismo, que somos falibles. Sí, pero llevado a sus últimas consecuencias filosóficas. Es la idea de que ninguna de nuestras creencias, por muy segura que nos parezca, está garantizada contra el error. Siempre cabe la posibilidad de que tengamos que revisarla en el futuro. Uf, eso suena un poco inquietante. Nunca podemos estar seguros de nada. Bueno, para Peirce, la búsqueda de una certeza absoluta, al estilo de Descartes, era un callejón sin salida. Lo importante no es la certeza ahora, sino el proceso continuo de investigación y autocorrección de la comunidad. La duda real, dice él, no surge de un ejercicio mental forzado, sino cuando la experiencia choca con nuestras creencias. Ahí empieza la investigación de verdad. Vale, una actitud de humildad intelectual, digamos. Exacto. Luego está el sinequismo, la doctrina de la continuidad. Para Peirce, la realidad, el pensamiento, todo es continuo. No hay saltos radicales ni divisiones tajantes. Todo está interconectado. Interesante. ¿Y el tiquismo? Suena a nombre de enfermedad. No. Viene de tiché, azar en griego. Es la idea, bastante radical para su época, de que el azar es real. Es un factor objetivo en el universo. No todo está determinado por leyes férreas. Hay espacio para la espontaneidad, la novedad, la evolución genuina. O sea que el universo no es solo un mecanismo de relojería perfecto. Para Peirce, decididamente no. Hay ley, terceridad, pero también hay azar, que se relaciona con la primeridad, la pura posibilidad, y hechos brutos, segundidad. Y queda uno, el realismo escolástico. Eso suena a medieval. Y lo es en parte. Peirce admiraba a algunos filósofos medievales como Duns Scoto. El realismo escolástico para él significaba creer que los conceptos generales, las leyes, los hábitos, lo que él llamaba generales o universales, son reales. No son meras palabras o construcciones mentales. La ley de la gravedad es tan real como las manzanas individuales que caen. Vale, o sea, las leyes y los patrones son parte real del mundo. Exacto. Aunque, eso sí, nuestro conocimiento de esas realidades, tanto las generales como las particulares, siempre está mediado por signos, por la semiosis. No tenemos un acceso directo e infalible a la realidad. Madre mía, qué sistema. En sí intentamos juntar todas las piezas. Es que es un sistema muy coherente, aunque complejo. Tienes las categorías, primeridad, segundidad, terceridad, como la estructura básica de todo lo que aparece. Tienes la semiosis, signo, objeto, interpretante, como el proceso fundamental de la terceridad, del significado y el pensamiento. Tienes la abducción como el motor lógico que genera nuevas terceridades, hipótesis, para explicar segundidades, hechos, que involucran primeridades, cualidades. Y el falibilismo y la comunidad científica como garantía de que ese proceso de investigación, que es pura semiosis científica, se autocorrija y avance hacia la verdad a largo plazo. Exacto. Y el sinequismo y el tiquismo
Pintan el cuadro de un universo dinámico, continuo pero abierto a la novedad y al azar. Es una arquitectura impresionante, y lo más importante es que está orientada a la práctica del pensamiento y la investigación, no a establecer dogmas fijos. Es una pasada cómo lo conectó todo. Pero insistamos en esto. Todo esto es del siglo XIX. ¿Por qué nos tiene que importar hoy? ¿Para qué sirve Peirce en el siglo XXI? Pues sirve, y mucho. Las fuentes que manejamos destacan varias aplicaciones muy actuales. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia. Su modelo de investigación, abducción, deducción, inducción, sigue siendo súper robusto. El ciclo que comentábamos. Ese mismo. Y su énfasis en la comunidad científica, en la discusión, la crítica y la autocorrección colectiva es crucial hoy, con todos los debates sobre la reproducibilidad de los experimentos, la ciencia abierta. Claro, la ciencia no la hace un genio aislado. Exacto. Y su idea de la verdad, como ese consenso final al que tiende la comunidad a largo plazo, es un antídoto muy potente contra la posverdad y el relativismo cutre de «mi verdad es tan válida como la tuya». Para Peirce, la realidad objetiva existe y acabará imponiéndose si investigamos honestamente. Un buen tortazo a la idea de que la verdad es solo lo que me conviene creer. Totalmente. Luego, piensa en la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva. La semiótica triádica da un marco conceptual muy bueno para entender cómo una IA procesa información y genera significados, esos interpretantes que serían algoritmos o resultados. ¡Ostras! Es verdad. El interpretante como el output de la IA. Podría verse así, y la idea de semiosis ilimitada podría inspirar modelos de aprendizaje continuo en máquinas, ni hablar de la abducción. Es básicamente lo que intentan hacer muchos sistemas de IA, generar la mejor hipótesis o explicación para un conjunto de datos o reconocer patrones complejos. O sea que Peirce ya pensó en la lógica de la IA sin saberlo. En cierto modo sí, en la lógica subyacente. Y en comunicación y lingüística, su clasificación de ícono, índice, símbolo sigue siendo oro puro, para analizar cómo comunicamos, sobre todo hoy, con la mezcla de texto, imagen, sonido, hipervínculos. La comunicación multimodal, sí. Y esa semiosis ilimitada, ¿no te parece una descripción perfecta de cómo funciona Internet y la World Wide Web? Un enlace lleva a otro que lleva a otro. Totalmente. Es la semiosis ilimitada en acción. Y para la vida diaria, para el pensamiento crítico y la innovación. La máxima pragmática es una herramienta genial para aterrizar conceptos abstractos, que significa en la práctica hablar de democracia, sostenibilidad, justicia. ¿Qué efectos concretos implica cada definición? Nos obliga a ser más claros y a no quedarnos en palabras vacías. Exacto. El falibilismo, por su parte, nos enseña humildad intelectual, a estar abiertos a la crítica y a la corrección, algo que no viene nada mal en estos tiempos de polarización, ¿no? Desde luego. Y la abducción es la chispa de la creatividad. Es fundamental en enfoques como el design thinking o la resolución de problemas complejos. Generar ideas nuevas, hipótesis originales a partir de las pistas que tienes. Vamos, que nos da herramientas para pensar mejor y crear cosas nuevas. Sin duda. E incluso su visión más amplia del universo, esa cosmología evolutiva donde coexisten la ley, el azar, tiquismo, la continuidad, sinequismo, e incluso una especie de amor o tendencia creativa que llamó agapismo, ofrece una alternativa a visiones puramente mecanicistas o deterministas. Resuena más con enfoques modernos de sistemas complejos, de ecología, de evolución. Queda claro, sí. Peirce fue un pensador de sistema, tremendamente original. Un lógico riguroso, pero a la vez un científico práctico, con los pies en la tierra. Construyó un edificio filosófico complejo, no hay duda, pero coherente, centrado en la investigación, los signos, la experiencia y la comunidad. Y siempre con esa paradoja vital, ¿no? Una mente absolutamente brillante y una vida personal y profesional llena de dificultades que le impidieron tener el reconocimiento que merecía en vida. Una pena, la verdad. Si tuviéramos que quedarnos con unas pocas ideas clave para llevarnos puestas de Peirce, yo diría: la máxima pragmática, significado igual, consecuencias prácticas concebibles. La semiótica triádica, signo, objeto, interpretante, y esa cadena infinita de la semiosis. La abducción como la lógica del descubrimiento, el falibilismo como actitud fundamental, cuidado con creernos infalibles. Y las tres categorías, primeridad, segundidad, terceridad, como los ladrillos de toda experiencia posible. Y esa visión de la ciencia y la filosofía como una aventura colectiva, ¿no? Un proceso continuo, comunitario y autocorrectivo. Exacto.
Una búsqueda de la verdad que nunca termina del todo, pero que merece la pena emprender juntos. Pues para terminar y dejar algo ahí flotando, si nos tomamos en serio de verdad esa idea de Peirce, de la semiosis ilimitada, que cada interpretación es un nuevo signo que a su vez necesita ser interpretado, y así, ¿qué supone eso para nuestra idea, quizá ingenua, de poder alcanzar alguna vez una comprensión final, la verdad definitiva sobre algo complejo? Ya sea un libro, un evento histórico, una persona o incluso nosotras mismas. ¿Puede el proceso de entender, de interpretar, tener realmente un punto final? Buena pregunta para quedarse pensando. ¿O estamos condenados o bendecidos a seguir interpretando para siempre?